Tema 2. Construir producciones de HL7. Add production components to productions. Cómo añadir componentes a las producciones. Hay que conocer y entender las varias maneras de añadir componentes HL7 a la producción y sus efectos. La primera opción es Create New, que permite añadir un nuevo componente, es decir, un business service, un business process, un business operation, desde cero. Tenemos que escoger el tipo de componente y si es de HL7 ya nos pide directamente decidir si es TCP, File, FTP, HTTP o SWAP. Y según el tipo ya podemos informar los valores de parámetros más relevantes. Ahora, si ya tenemos componentes funcionando y queremos hacer otro parecido, por ejemplo, un segundo business operation de HL7 TCP, podemos seleccionar uno existente y usar la acción Copy. Nos pide el nuevo nombre de componente y copia todo lo que hay en el antiguo. En nuestro caso, habría después que cambiar la IP y el puerto de destino en el nuevo componente. Para renombrar un componente existente, hay que copiar para asignar el nuevo nombre, y esto copia los parámetros de configuración, y borrar el antiguo. No existe opción de renombrar. 2. Import and export production and their components using the deploy tool. En Iris hay esta herramienta de despliegue de producción. Permite en desarrollo agrupar toda la definición de la producción, es decir, los business service, los business processes, los business operation, los mensajes, las reglas de enrutamientos, las tablas de lookup, las definiciones de HL7, las data transform y exportarlas en un único fichero que se puede desplegar en otros entornos, test y producción. Esta herramienta intenta detectar todo lo que hace falta exportar, pero se puede olvidar dependencias. Por ejemplo, si hay más clases de Iris de otros tipos definidas. Estas clases se pueden añadir a mano desde el portal. Si usáis la herramienta, es importante entender. Hay que tener un sitio de test donde probar el despliegue antes de pasarlo a prod. Todos los parámetros de settings de configuración de los componentes se exportan con los valores que hay en dev. Es decir, para un BO de HL7 TCP se exportará la IP del servidor definido en dev. Si no hacemos nada más cuando importamos en test o en prod, importamos esta IP, que puede ser incorrecta. Es otro tema más adelante, pero hay algo que se llama el Default Site Settings, que permite definir, fuera de la definición de la producción, ya que ésta se copia de dev a test y a prod, los valores de settings para componentes. Esto permite tener un valor de setting definido en prod que tiene preferencia sobre lo que se importa al importar un despliegue. Si se quiere, por ejemplo, exportar una producción de dev a test y a prod, y el servidor de mail SMTP al cual se conectan dev, test y prod es distinto con IP distinta, pues la mejor manera de implementar esto es poner en dev el setting de dev en la definición de la producción en el componente y en test y prod definir un valor de default site settings con la IP correspondiente. El export se hace desde la página del portal de Production Action Exports. Hay botones para añadir elementos adicionales a mano. Se puede repetir un export con otro botón. El import se haría en test o en prod y se hace desde otro menú. Interoperability, Manage, Deployment Change, Deploy. Y esto crea un backup antes de hacer el despliegue. El deploy define primero un fichero de rollback. Exporta toda la configuración actual a este fichero externo antes de importar, compilar y desplegar el export. Si hay un fallo que se detecta, esto permite tirar atrás el despliegue. El temario incluye 7 temas distintos sobre la creación de reglas de enrutamiento. Hay que saber definir reglas complejas de enrutamiento HL7 y entender cómo funcionan para poder interpretar una regla existente y entender qué partes se van a ejecutar y qué condiciones no se cumplen. A fecha de mayo 2025, la vista del motor de reglas del examen es el antiguo motor de reglas y vale la pena haberlo visto antes del examen si ya trabajáis con un Iris reciente. Se puede acceder al motor antiguo haciendo clic arriba a la derecha en la pantalla del nuevo editor. A la raíz de las reglas está el rule set,
Es el conjunto de reglas que se ejecutan para cada mensaje que pasa por el message router al cual el rule set está asociado. Para cada mensaje se evalúa cada una de las reglas en orden. En principio, se van a ejecutar todas las reglas rule 1 y rule 2 en el ejemplo de arriba para cada mensaje. La acción return mostrada en el rule 1 y en el when número 2 es un stop. Significa dejar de evaluar reglas para este mensaje. Miremos este ejemplo en detalle y desde el principio. En el rule sets hay un effective begin. Lo he puesto en un círculo rojo. Es una condición para que se ejecute esta regla. Esto permite definir múltiples conjuntos de regla para un router y especificar cuándo entra en vigor el nuevo rule set. Podría ser útil para un upgrade o migración de producto. Ahora miremos la rule 1 en detalle. Hay un constraint. Sirve de filtro. Es una condición para ejecutar la regla. Es decir, esta rule 1 solo se va a evaluar si el mensaje ha sido enviado por el business service o componente de la producción llamando HL7 file service. Después, si se cumple este filtro, se evalúa el when 1. Tiene la condición true, por lo cual se cumple y va a hacer las acciones añadidas debajo del when. Hace un send, es decir, un envío del mensaje HL7 al target, HL7 file operation, sin transformar el mensaje, ya que la casilla transform está vacía. Después del send, no hay return, por lo cual se siguen evaluando reglas para este mensaje. Y ahora viene la primera trampa. La rule 1 tiene otro when y un otherwise, pero dentro de esta regla rule 1, si se cumple una condición when, como ha sido el caso, no se van a evaluar los otros when ni el otherwise. Por lo cual, para este mensaje, se empieza a evaluar la rule 2. Miremos la rule 2. Tiene una serie de constraints que limitan a qué tipo de mensajes se va a aplicar esta regla. El mensaje H7 tiene que haber sido enviado por el Business Service MyTCP Service. Y el mensaje H7 tiene que ser de la versión 2.3.1. Recordemos que esta versión se fija en el Business Service vía la configuración Message Schema Category. Y además, el mensaje tiene que ser del doctype ADT A04. Si se cumplen todos estos filtros, se puede evaluar la condición when. Si miráis la condición when, podéis ver que verifica el valor de un campo específico del mensaje H7 con la sintaxis que hay, H7 punto y llave, y un campo de segmento MSH. Para poder usar esta sintaxis en el when, el motor de reglas tiene que saber cuál es la estructura, versión y tipo del mensaje H7 que se evalúa. Dicho de otro modo, el filtro docCategory y el filtro docName son dos prerequisitos para usar la sintaxis H7 con el punto y la llave, y es un tema que hay que saber. Dentro del when, la única acción que he puesto es un return, es decir, dejar de evaluar más reglas para este mensaje. Podría haber unas reglas 3 y 4, pero como hay return, separa aquí la evaluación de los mensajes que cumplen el filtro y el when. Aquí hay dos temas. El tema 3, cómo las constraints permiten usar la sintaxis para acceder al contenido del mensaje H7, y el tema 2, cómo acceder al contenido con el editor de expresión. Hemos visto en el ejemplo anterior cómo se acceden a campos de mensaje con el editor de reglas. Primero hay que haber definido las constraints en la regla, como mínimo el docCategory y uno más document names. Esto permite después, en la condición when, usar el editor de expresión y poder referirse al contenido del mensaje H7. Hay dos sintaxis para acceder al contenido del mensaje H7. La antigua, y es la que he visto en el examen, es tecleando HL7 punto, y después se proponen los segmentos y los campos, pero también se puede hacer con documento punto. Aquí hay dos temas sobre la sintaxis de acceso a campos HL7 y su uso en las reglas de enrutamiento. Hay dos sintaxis para acceder a los campos de un mensaje HL7 en una condición when de una regla. El primer caso
Es el que ya hemos visto y es con las llaves y permite acceder a un campo concreto de un segmento concreto. Pero como HL7 permite en muchos casos segmentos que se pueden repetir, campos que se pueden repetir, esto hace la comparación más compleja. Y aquí entra en juego la sintaxis HL7 punto y un paréntesis en vez de la llave, que permite comparar con segmentos y campos que se repiten. En este ejemplo, el segmento NK1, Next of Kin, permite informar de una lista de parientes del paciente. Y cada persona, según HL7, puede tener más de un nombre. El ejemplo con las paréntesis nos permite verificar si el paciente viene al hospital con un pariente que tiene Kennedy como apellido. Anotar que con la sintaxis HL7 punto y paréntesis, el match, lo que se devuelve, puede ser una colección de valores y se devuelven en una string con signos inferior y superior alrededor de cada valor individual, por lo cual es necesario hacer la comparación con un contains en vez de un igual. El tema 6 es nuevo en versión 2021. Permite hacer una regla con un bucle sobre un segmento que se repita, como el OBX, en resultados de laboratorios y hacer una condición sobre cada uno de los segmentos. Hay que notar que en la condición if, la expresión ya es sobre el segmento y en vez de hl7.llave, la condición es segmento.llave o segment.llave. Y sobre el tema 7 no tengo mucho más que añadir. Creo que con lo que hemos repasado y lo que ya sabíais de antes, hay las bases para responder a las preguntas que pueden surgir. Identify key configuration settings in business services and operations. Aquí piden a entender los elementos de configuración del portal para los componentes HL7. Hay settings que son comunes a todos y hay settings que son propios de un business service o business operation o que varían según el tipo de adaptador. Por ejemplo, todos los componentes business service, business process y business operation tienen en común enabled, sí o no, si está habilitado el componente, el pool size, que es el número de procesos en paralelos, el schedule, que permite habilitar o deshabilitar el componente según un horario, el alert on error, que permite enviar automáticamente una alerta si el componente tiene un error, log trace event, que permite grabar detalles de procesamiento en el log de eventos. Hay settings que son propios de los adaptadores inbound y outbound. Si hay un adaptador de fichero, pues hay un file path, que es el directorio de donde se lee o donde se escribe el mensaje HL7. Cuidado que se llama file path, creo que os pueden intentar engañar con file directory o otro nombre. Si hay un adaptador TCP, pues escucharemos sobre un puerto, etcétera, etcétera. Map key settings to correct components es el punto 2. Hay que poder hacer una relación entre algunos parámetros de settings y los componentes que lo usan. Hay settings que son propios y comunes a todos los business services. Por ejemplo, el call interval existe solo en business services, pero en todos ellos. Es el intervalo en segundos al cual vamos a mirar si hay nuevos documentos a procesar, features HL7, etc. El target config names significa hacia dónde enviamos los mensajes HL7 desde el Business Service. Es el nombre de un BP o BO de la producción. Si no está informado, pues no se envía el mensaje a nadie después de leerlo. Y el Message Schema Category, que esto es súper importante porque define cómo se va a procesar y entender el mensaje HL7. Se asocia la estructura para interpretar el contenido del mensaje. Es una trampa esto, porque si me olvido informarlo en el Business Service, parece que todo va bien, el Business Service lee el mensaje, lo envía, pero el mensaje llega al Message Router sin el doctype informado y falla la validación del mensaje en el Message Router. Es decir, es el Message Router que da un error porque algo no está bien definido en el Business Service. El Message Schema Category permite definir el documento doctype, hacer el parseo y mostrar correctamente el mensaje en los detalles de la traza, con todos los campos en azul, y permite también validar el mensaje en el Message Router. Además,
Permite usar campos HL7 con la sintaxis HL7 en el message router para las condiciones de reglas de enrutamiento. Hay un parámetro como el reply code action. Esto dice qué hacer en caso de error. Si parar con error, reintentar con el mismo mensaje, etc. Este parámetro existe para Business Processes y para Business Operation, para los dos. En los BOs de HL7 de TCP, HTTP, SOAP, hay también parámetros de reintento, de tiempo para intentar conectarse, de tiempo para intentar entregar un mensaje, si mantenerse conectado o desconectarse después de cada mensaje. Hay muchas opciones posibles y demasiados casos para revisarlos todos aquí hoy. Vale la pena mirar estos 4 componentes de HL7, Business Service y Business Operation, de File, TCP y HL7 y revisar los settings. Haciendo clic sobre cada settings en el portal, tenéis una definición de lo que significa el setting. 3. Configure pool size and actor pool size to ensure FIFO. Cómo configurar el valor del pool size o del actor pool size para mantener el orden de los mensajes o first in, first out. Aquí es importante entender que ciertas aplicaciones necesitan recibir los mensajes en el orden generado. Por ejemplo, una app podría registrar un cambio de habitación solo si ha recibido antes el mensaje H7 de ingreso del paciente. ¿Cómo es posible que todos estos mensajes se envíen de golpe si no se mantiene el orden de llegada en Iris al enviarlo a la app de destino? Genera errores y rechazos de mensajes. Para mantener el orden first in, first out, todos los componentes, Business Service, Business Process y Business Operation, solo pueden procesar un mensaje a la vez, para procesar uno detrás del otro y mantener el orden de cola. Esto se consigue con el pool size igual a 1 en el BS y BO y el actor pool size igual a 1 en el BP. Podría haber preguntas más avanzadas sobre este tema, como por ejemplo, en el BP, si el pool size es 0, no quiere decir que no se ejecuta, pero usa procesos definidos a nivel de producción, en el actor pool size de la producción. Si pongo el pool size de un BP a 0 y el actor pool size superior a 1 en la producción, por ejemplo 2, vuelvo a tener el posible problema de dos procesos que pueden leer de la misma cola y desordenar los mensajes. Configurar el parámetro de alertas en los componentes. Todos los Business Service, Business Process y Business Operation tienen la capacidad de generar alertas en caso de problema. Hay un componente en la producción que siempre tiene el mismo nombre y es ends.alert. No es un nombre que se pueda cambiar y allí se envían automáticamente todas las alertas. Entonces, según los parámetros que tiene cada Business Service, Business Process, Business Operation, se envían estas alertas automáticamente al ends.alert. Aquí a la izquierda vemos algunos de los parámetros de envío de las alertas de un BO. El más importante es Alert on Error. Envía una alerta si hay un error. Pero también se pueden enviar alertas si hay demasiados mensajes esperando en cola. Esto sería el Queue Count Alert. O si hay mensajes que hayan esperado demasiado tiempo. El Queue Wait Alert. Son casos de uso distintos. Puedo tener 100 mensajes en cola que se vayan a procesar en 10 segundos o solo 2 mensajes en cola pero han estado ahí media hora porque el sistema remoto no responde. Finalmente, el Alert Retry Grace Period es para enviar menos alertas. Postpone el envío de una alerta durante el tiempo especificado mientras el BO está haciendo reintentos de entrega de mensaje. Punto 5. Configurar el Failure Timeout para garantizar First In, First Out, FIFO. En este ejemplo de Business Operation de TCP, por defecto el Failure Timeout está puesto en -1, que es decir, infinito. Esto quiere decir que si el sistema de destino no responde, el BO intenta entregar este mensaje indefinitivamente, va a esperar el tiempo que falta. Pero puede haber más mensajes que se encolan en este BO. Si ponemos un valor más pequeño, por ejemplo 10 segundos, el BO intenta entregar el mensaje y si al cabo de 10 segundos no ha sido posible, aparta el mensaje e intenta con el siguiente, pero esto rompe la regla de first in, first out. Tema 6 sobre el uso de credenciales. Simplemente cada vez que hay que usar credenciales, es decir, usuario y password,
o un ID y un token fijos para comunicarse con otro sistema. Normalmente esto ocurre en un Business Operation. Es importante usar la funcionalidad de credenciales de Iris para estos datos y evitar poner usuarios y password en el código o directamente en el portal en la definición del componente para más seguridad. Hay un apartado que es Interoperability Configure Credentials en el portal que permite introducir de manera segura usuarios y password y dar un nombre único a estos credenciales. Después, desde los Business Operations que necesitan estos credenciales, se referencian por el nombre del credentials. Esto permite reutilizar también la misma definición de credenciales si dos Business Operations se conectan al mismo servidor con el mismo usuario y password. Identificar el comportamiento de los parámetros de sistema por defecto o los System Default Settings. El System Default Settings permite definir valores por defecto para componentes fuera de la definición de clase, es decir, del código del componente, y fuera de la definición de la producción. Sirve para definir un valor que queremos diferenciar entre los entornos Dev, Test y Prod. El System Default Settings forma parte del entorno y en general no se exporta cuando desplegamos a test o a producción. También, con el asterisco, podemos definir un valor que se aplique a múltiples componentes. En el portal, en el componente, hay que hacer clic sobre la flechita que he puesto con un círculo rojo y esto abre una pantalla donde podemos escoger cuáles de los System Default Settings que hemos definido se aplican al componente. Después de aplicarlos, aparecen en el componente en el portal en azul. Ahora vamos a hablar del editor de Data Transformation y el primer tema es configurar las clases de mensajes de origen y de destino. Para los mensajes HL7 hay dos opciones de clases de mensaje. Puede ser un onSlib HL7 message para mensajes completos o un enslib.hl7.segment para transformar segmentos de HL7. Esta segunda opción se utiliza más para una sub-transformation que se quiere aplicar sobre un segmento y reutilizar después en varias data transforms. Después de definir la source class y la destination class para mensajes HL7, el editor de DTL nos propone escoger el doctype, es decir, la categoría de esquema o versión más la estructura. La sintaxis es versión message type, por ejemplo, versión 2.5 ADT subrayado A01, con los dos puntos y el subrayado. ¿Cómo se añaden funciones a las expresiones de DTLs? Pues las transformaciones permiten añadir funciones a aplicar a campos. Para añadir una función hay que primero seleccionar la lupa a la derecha del campo de destino. Esto nos lleva a una pantalla donde se puede escoger la función a aplicar. Para cada función puede haber un número distinto de parámetros. La función de lookup es una de las funciones importantes de conocer. Es la que sirve para buscar un valor en una tabla de búsqueda, que se llama una lookup table, definida en otra pantalla del portal. Para la función de lookup, los parámetros son la tabla de lookup a utilizar, el valor a buscar, en general es un campo del source, y las acciones y valores por defecto si no se encuentra el valor en la tabla. Para esta pregunta del examen, yo creo que es útil revisar las distintas funciones que más se usan, su significado y hacer alguna prueba como mínimo. Yo revisaría lookup, strip, toLower, toUpper, pad y replace. Seguimos con el Data Transformation Editor y la pregunta 3 es entender la diferencia entre las opciones para la creación del mensaje de destino, el target. Hay dos opciones principales que son create igual new o create igual copy. Con el new se instancia el objeto de target vacío antes de aplicar las acciones especificadas en la data transform. Conviene usar el new cuando el objeto de destino es de una versión o estructura distintas al mensaje de origen. Con la otra opción, el create igual copy, se instancia un mensaje de target con una copia completa de los datos de origen. A consecuencia, el destino tiene todos los datos
de la misma estructura, versión que el mensaje de origen antes de empezar a aplicar las acciones de la Data Transform. Esto conviene cuando se tiene que aplicar pocos cambios al mensaje en la Data Transform y que ambos mensajes de origen y destino tienen la misma versión y estructura. Si hay que eliminar un segmento Z sobrante en un mensaje de origen, la opción Copy no es práctica. Es mejor usar create igual new y copiar todos los segmentos menos el segmento Z. Aplicar acciones de for each. El for each es la acción que permite programar un bucle sobre elementos que se repiten en el mensaje de origen. Por ejemplo, iterar y tratar dentro del bucle cada uno de los segmentos OBX de un resultado. O, por ejemplo, dentro de un segmento PID, tratar cada uno de los identificadores de paciente. En la raíz del bucle for each, el editor nos propone un nombre de variable, K1 a Kn. Es la variable de iteración, que tendrá un valor 1, 2, 3 en cada bucle. Aquí he puesto un ejemplo en pantalla con dos bucles imbricados. Esto es el nivel de complejidad que se tiene que saber tratar y entender para el examen. Aplicar condiciones con el if dentro de una data transform. Aquí os he puesto un ejemplo y hay una línea con una asignación, un set, con el valor que queremos poner en el caso true del if. Es decir, si la condición de if se cumple. Queremos ejecutar la línea de set que está en línea 1. Para hacer esto, hay que mover esta línea y anidarla dentro del if. Esto se hace con el botón hacia la derecha mostrado en el círculo rojo. ¿Qué más hay que saber sobre las condiciones if? Bueno, la condición en general se aplica sobre el origen, sobre un campo del source. Para añadir la condición se selecciona el campo en el mensaje y después se usa el botón Add Action para añadir un if. Punto 6. Apply Group Action. En DTL, las groups son simplemente una manera de agrupar acciones para visualizar mejor las acciones que van juntas. Las acciones se muestran indentadas entre el group y el end group. El group en sí no añade lógica a la DTL, es puramente de visualización y permite añadir una descripción del grupo para documentar. 7. Apply Switch Actions. El switch permite hacer varias condiciones sobre campos y casos distintos. El switch en sí es el bloque de inicio y añade automáticamente el caso default al final. Después de definir un bloque switch, se pueden añadir condiciones con el case y para cada condición una o varias acciones. Algo importante de entender es que si se cumple una condición, un case, se ejecuta el código del bloque anidado, pero no se vuelve a evaluar ninguna condición case más. Es decir, en el ejemplo que he puesto, si un paciente tiene el country code igual a 33 y el sexo igual a M, solo se le aplica el primer case positive encontrado y se le aplica separate bill igual 1, pero no se le cambia el valor de sexo a male. A un paciente con country code de 34 y el sexo M se le aplicaría solo el segundo case. Si ninguna condición case se cumple, se ejecuta lo que hay para default. Y finalmente, una vez que la Data Transform esté desarrollada, se puede probar con el botón Test. Esto permite introducir un mensaje de source, de fuente, y mostrar el mensaje resultante abajo. En rojo o con un asterisco delante se muestran los segmentos que han sido cambiados. No se muestran campos individuales afectados. Para poder probar la Data Transform, tiene que haber sido compilada. Si se ha editado desde la última compilación, se tiene que volver a guardar y a compilar. Si no ha sido compilada, aparece el mensaje indicado a la izquierda. Entre dos pruebas de la misma Data Transform, Iris mantiene el mensaje de prueba de source que se ha introducido. Aquí hay tres temas para los esquemas a medida. Hay que saber cuándo es necesario usar esquemas H7 a medida, cómo generarlos y saber leer la estructura de estas definiciones. El estándar H7 versión 2 es bastante flexible y permite una gran variabilidad de mensajes, campos y segmentos opcionales o que se pueden repetir, etc. Vamos a ver los casos
que no requieren un esquema custom. Por ejemplo, si quiero permitir segmentos adicionales que empiezan con Z al final del mensaje y que no quiero parsear el contenido, acceder a un campo de ello. Eso es un caso. Si hay un campo opcional que son especifica en el mensaje, un segmento opcional que no se especifica en el mensaje. Ahora, casos que requieren un esquema a medida. Sería un mensaje con un segmento obligatorio en el estándar, pero no se envía en el contenido del mensaje. O un mensaje con un campo obligatorio y falta en el mensaje, pero está en la definición del estándar. Un mensaje con campos adicionales en un segmento con la estructura cambiada, una estructura diferente en los segmentos o un mensaje con segmentos que no existen en el estándar y lo quiero procesar. Es decir, cada vez que la estructura del mensaje no se podría parsear correctamente con la definición cargada en el estándar, hay que hacer un esquema custom. En estos casos, vamos a definir un nuevo esquema H7 a medida. El esquema tiene un nombre propio único. Por ejemplo, en pantalla os he puesto uno que se llama be.sap. Se basa en una versión existente, en este caso 2.5, y permite redefinir solo las estructuras de mensajes y los segmentos que se desvían del estándar. Todo lo demás lo hereda de la versión base que definimos. Aquí si miramos la estructura de un doctype, de un OUL R21, a la derecha tenemos varios distintos colores y aspectos para los segmentos. El MSH, el Message Segment Header, es de color azul con línea continua. Es un segmento obligatorio. Todos los mensajes que son OUL R21 de este esquema deben tener un segmento MSH. El segmento SFT es opcional, está en verde con puntillos. Y el paréntesis detrás dice que se puede repetir, es decir, un mensaje para ser válido puede tener 0 o varios segmentos SFT justo después del MSH. El PID group significa que es un grupo de segmentos. Está con puntitos, por lo cual este grupo de segmentos es opcional. Y dentro del grupo hay un segmento PID que es obligatorio, un PD1 y un NT que son opcionales. Entonces, como el PID que es obligatorio es dentro de un grupo que es opcional, podríamos tener un mensaje válido que no tenga segmento PID si tampoco tiene el PD1 ni el NTE después. El SAC Group tiene unas paréntesis detrás, por lo cual es un grupo que también se puede repetir. Entonces, cuando definimos un esquema custom, podemos redefinir cada uno de los elementos que tenemos aquí en pantalla. Doctype Structure, Segment Structure, Data Structure e incluso las Code Tables. Y lo que no se redefine se hereda del base que hemos escogido para el esquema custom. Aquí he puesto un ejemplo de definición de segmento H7 con los detalles de cómo está definido un segmento PID, Patient Identification. Se puede redefinir toda la estructura dentro de un segmento custom. Anotar que los campos que están marcados con una R son los que son required. Tienen que estar presentes definidos en el mensaje, si no va a fallar el parseo del mensaje. El ACK es un mensaje HL7 de respuesta que se envía para decir que se ha recibido la petición y se ha podido procesar correctamente. En caso de error, se envía un NAK, Non-Acknowledge. El ACK o NAK que se puede enviar puede ser immediate, es decir, el Business Service de Iris lo devuelve cuando tiene la petición registrada y grabada, y esto sería un commit ACK. El ACK NAK puede ser de aplicación, y en este caso el Business Service no responde al mensaje de petición inmediatamente, pero pasa el mensaje al Business Process, pasa por el BO y a la aplicación remota que devuelve el ACK de aplicación. En caso de éxito, los mensajes correspondientes de ACK son el CA para un commit ACK o el AA para un ACK de aplicación. En caso de error, se distinguen dos tipos de problemas en el estándar HL7. Un error genérico que no tiene que ver con el mensaje específico, como por ejemplo un sistema de destino caído que no puede procesar,
En este caso se devuelve un reject con los códigos de ACK que serían CR o AR, según sea inmediato, commit reject, o de aplicación, application reject AR. El comportamiento por defecto de un BO de HL7 de Iris es volver a probar reenviar el mismo mensaje hasta obtener un ACK positivo. El otro error dice, este mensaje tiene un error, no lo puedo procesar. Esto es el commit error o application error, CE o AE. Como en este caso el problema viene del mensaje en sí mismo, por defecto, el BO de Iris, cuando recibe un CE o un AE, descarta este mensaje, lo pone en una cola de mensajes suspendidos y procesa el mensaje siguiente. Siguiendo con los ACKs, el tema siguiente es cómo ver los ACKs en la traza de mensajes. Por defecto, los ACKs de respuesta de los Business Service de Iris y los ACK recibidos por los Business Operation de Iris no se ven en la traza de mensaje. Para verlos se pueden hacer una de dos cosas. Si se cambia el valor de settings Save Replies to All, se ven todos los ACKs. Una alternativa es de seleccionar el Archive.io dentro del BO del Business Service, también graba los ACKs. En ambos casos, la acción añade unas columnas que se llaman IO a la traza de mensajes, donde se pueden ver los ACK y los NACs en cada petición. Identifies default ACK/NACK settings for Business Service. Aquí se trata de identificar el comportamiento por defecto para los distintos Business Services de Iris. Los BS que no pueden proporcionar una respuesta por el mismo canal de entrada, es decir, los que leen un feature local o por FTP, por defecto no devuelven ACK. Es posible hacer que generen un ACK y lo envíen a través de un message router a un BO, pero eso en este caso se envía por otro canal. Los otros Business Service de H7 que pueden devolver como respuesta directa a un ACK, por ejemplo TCP, HTTP o SOAP, por defecto devuelven un Immediate ACK, Commit ACK. Hay muchas opciones de ACK para un Business Service. En general, el tipo de ACK que se tiene que utilizar en un Business Service o en un Business Operation, el ACK Mode, se tiene que pactar con la otra aplicación. Existen dos tipos de ACK que no he comentado aún. El Byte ACK, que es un ACK inmediato que algunas aplicaciones necesitan además de un ACK de aplicación. Y el MSH Determined, que permite, a partir de cierta versión de H7, que sea el mensaje entrante que especifique con un campo en el primer segmento MSH qué tipo de ACK se tiene que usar. A la derecha se muestran más opciones de ACK, pero no entraré en todos los detalles. También hay escenarios más complejos de ACK donde los business processes tienen que reenrutar los ACK que reciben de un business operation hacia otro business operation. El Reply Action Code es un setting, un parámetro que existe para Business Process de enrutamiento H7 y para todos los Business Operations. El Reply Action Code define qué hacer en caso de mensaje de respuesta con error. Para los mensajes H7, el comportamiento por defecto es el que se aplica si se deja en blanco y quiere decir cualquier tipo de reject, un application reject o un commit reject, hacemos un retry y cuando se llega al tiempo máximo de reintento, es decir, el failure timeout que hemos comentado en otro apartado, se hace un fail. Se envía un error y se procesa el mensaje siguiente. Para los errores, es decir, los AE o los CE, como el error significa que este mensaje específico es inválido, Iris hace por defecto un suspend, lo pone en cola de mensajes suspendidos y pasa al mensaje siguiente. Los casos siguientes descritos en el comportamiento tienen más que ver con mensajes incompletos, etc. Anotar que en el caso de un accept, un ACK, se hace a la operación commit o C, es decir, todo OK. A veces en integraciones se tiene que cambiar este comportamiento por defecto. Si nunca queremos suspender mensajes o si queremos parar el business operation en caso de error para no seguir,
y hay muchas opciones posibles aquí. El temario contiene 3 temas sobre el purgado de mensajes. El primero es purgar mensajes manualmente. Cuando se purga manualmente, solo hay 3 opciones que vamos a explicar. El Include Message Body debería siempre estar on o sí permite borrar el contenido de los mensajes cuando se hace el borrado de las cabeceras. Es necesario para no tener cuerpos de mensajes huérfanos. El Purge Only Completed Sessions tiene este efecto. Si lo ponemos a on, garantizamos no borrar ningún mensaje que todavía está pendiente de respuesta, pero fuerza más validación en el proceso de borrado y consume más CPU en el proceso de borrado que irá más lento. Cuando borramos mensajes más antiguos, de hace más de 7 días, 15 días, sabemos que ya deberían tener respuesta y podemos poner el valor a off. La purga va más rápido. El último parámetro corresponde al número de días de histórico de mensajes que queremos guardar. Después, el segundo caso es purgar mensajes automáticamente. Se puede usar el gestor de tareas de Iris4Health para definir una tarea recurrente, por ejemplo cada noche, para purgar los mensajes históricos de más de n días. La tarea llama al código en la clase ends_util_tasks_purge. Creo que es importante conocer el nombre de esta tarea. Esta tarea siempre es relativa a un namespace donde tenemos nuestra producción. Si usamos varias producciones en varios namespaces, hay que definir varias tareas, una por namespace. Los types to purge también son importantes. Desde esta tarea se puede decidir con más granularidad lo que se quiere borrar. En general queremos all types o messages, pero hay que mirar bien lo que pide en la pregunta del examen. Hay que saber verificar que la tarea de purge está funcionando correctamente. Aquí creo que hay que saber revisar los detalles de la tarea, el nombre de la clase, el namespace, los parámetros correctos. Por ejemplo, si queremos borrar los mensajes o todo o all, y que no haya sido suspendido la tarea, que el schedule de la tarea esté correcto con el intervalo de fechas y la próxima fecha de ejecución válida.